Entonces vamos a ver, habíamos visto en la anterior clase cómo podíamos observar o cómo podíamos realizar, un análisis de datos agrupados con las tablas agrupados, cómo podíamos sacar el intervalo, cómo podíamos sacar, sí, eh, cómo podíamos sacar todos los intervalos, cómo podíamos sacar las clases, cómo podíamos graficar un histograma, ¿de acuerdo? Y esa es la última parte de datos agrupados, ¿sí? Me faltan unos dos temas más que lo vamos a ver de aquí en 15 días. La próxima semana hacemos una fijación de conocimientos, como ver cómo van con el entendimiento de esta materia, que no es muy difícil, ¿sí? Más que todo hay que saberse las fórmulas. Como usted está en casa, es mucho más fácil. Yo tengo una tablita para que usted pueda hacerlo, ¿no? No es tan difícil desarrollar esto. Como les había dicho, este tema es la sexta unidad de matemáticas y lo realizamos aquí en lógica. Para después ver lo que es la probabilidad, ¿sí? Que esa va a ser la unidad 6 de lógica, ¿no? Lo que es la probabilidad. Pero como digo, me faltan unos dos temas que son los datos de dispersión que vamos a acabar de ver ahora, los cuartiles, deciles, percentiles, caja de bigotes, tallos y hojas. Con eso terminamos la parte más fundamental de lo que se conoce como estadística. Y de ahí vemos lo que es probabilidad con el tiempo que nos sobre hasta realizarlo. De acuerdo a todos los que vayan viendo, pero en tercer de bachillerato, según estaba por ahí escuchando, tienen que hacer un proyecto, ¿sí? De las diferentes materias, que eso va a ser en vez de ser bachiller. Los lineamientos todavía no dan, ni qué temas van a hacer, pero ya imagino que en este mes ya han de dar porque decían que eso deben entregar hasta el 30 de junio. Profe, ¿cómo dijo? ¿Puede repetir? Verás, ahí van a dar en vez de ser bachiller o del examen de grado que ustedes tenían que dar, ustedes tienen que hacer un proyecto, ¿ya? De las cuatro materias, de las cuatro asignaturas. Un proyecto práctico como una No, monografía o como qué. así parecido a una monografía. De cada materia sería la tronco común, No, matemáticas, cuatro historia. materias ahí unidas en una, pero, o sea, eso les digo, todavía los lineamientos de si solo de matemáticas, o solo de sociales, o solo de lengua, o solo de qué. ¿Y ¿Sí? cómo van a escoger eso, profe? No Ustedes sabe. mismos escogen, pues. Ustedes mismos Nosotros escogen, sabemos. claro. Y Ve. los que vayan a hacer de matemáticas, me imagino que yo les tengo que guiar de alguna manera, ¿sí? Ya, Y como profe. ustedes de pronto ya han hecho, ¿cómo decir? Han hecho lo que son proyectos de investigación, Ajá. sí, pequeñitos, deben haber hecho, con los objetivos, marco teórico, árbol de problemas, todo eso. Entonces, si no han visto, yo les he de explicar cómo deben hacer. Me Profe, imagino que se han de dividir en varios grupos de las diferentes materias, o se cogerá solo de una materia, o será de ser bachiller. Esos lineamientos todavía no han salido. Eso escuché porque hablaron los del INEVAL y dijeron eso, ¿sí? También la ministra habló eso el otro día, que van a mandar. Entonces, me imagino que en este mes y el colegio o en el distrito ya les han de decir los lineamientos y nos van a indicar a los de profesores de las materias básicas. Es decir, de matemáticas yo, o de ver otro profesor de sociales. No sé si también se incluirá el profesor de física, se incluirá la profesora de, no sé, de la otra materia que es ciencias naturales o profesor, y la última materia que es lo de a ver, ciencias y de lenguaje, ¿sí?
Ahora, me imagino como es colegio bilingüe, también pueden acceder a lo que es la parte de un proyecto en inglés. Ma- Antiguamente, antes que cuando ustedes estaban en décimo, sí, yo cuando llegué al colegio, no, en noveno estaba, ya, ahí hicieron los proyectos de investigación, entonces ahí les iban desarrollando y después hacían la defensa ahí en el colegio, en grupos pequeños de 3 o de 4 estudiantes. Pero ahora, como le digo, es un poco más complicado por lo que no pueden ir y no se les puede guiar, pero tocará ver qué lineamientos van a dar. Sí, eso sé por algunas fuentes ya veredictas, de verdad. Pero los lineamientos sé que todavía no dan ni los temas ni nada. Solo que van a ver un proyecto para ustedes. ¿Sí? Entonces, me imagino que ya más después les han de ir dando. Sí, en las noticias también salió esta publicación de este proyecto que van a hacer. Me imagino que tampoco es un proyecto muy grande, más debe ser para suplir esa nota, la que ahorita no están poniendo, ¿sí? Que creo que es el un punto que les falta, ¿ya? Entonces, dos es, ya, son los 2 puntos que les falta, entonces, me imagino que es por eso. Y, pero tampoco es que va a ser un proyecto de que si no les sale no van a poder realizarlo o no se van a graduar o algo así, sino que lo tienen que hacer bien, pequeño, lo mejor es más pequeño, sin hacer muchas grandezas de querer hacer algo que en esta época no vamos a poder guiarles con una mejor efectividad. No lo- Al menos si van a hacer de matar, yo les diría que hagan de temas específicos algo pequeño para que puedan ustedes desarrollar y y no les cueste hacer muchas cosas, ¿sí? Si van a hacer de las otras materias también, algún tema pequeño que usted domine y que cuando se le haga la defensa usted pueda dominar. Tampoco va a ser un tema, quiero que haga usted de algo, una monografía de esas enormes, ¿no? Algo pequeño porque el tiempo tampoco le va a dar, ¿sí? Es es una parte que les quería decir que justo ayer me estaban comentando unos amigos del INEVAL que van a hacer proyectos, ¿sí? Porque van a ser solo ustedes los de la sierra van a hacer proyectos. Los de la costa ellos sí van a dar los exámenes, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces vamos a proseguir con la materia, ¿sí? Y les había mandado a realizar un ejercicio, ¿sí? Para que usted pueda practicar. En esta materia de lógica, yo solo voy a mandar uno o de pronto 2 deberes en el parcial, por el número de horas que tenemos, ¿sí? Entonces yo ya les mandé a hacer un deber, creo, de esta materia, ¿sí? Y voy a hacerle otro deber, ¿sí? En esta semana ya les voy a cargar el deber. Han de ser unos 4 ejercicios, 2 de datos no agrupados y 2 de datos agrupados, para que usted pueda hacer, ¿sí? Eso no le va a llevar más de pronto unas 4 horas, ya exagerando, ¿sí? Como es para unos 8 días, entonces usted puede hacerlo, ¿sí? Como dije, para la prueba de conocimientos que vamos a dar, fijación de conocimientos, usted debe saber las fórmulas, ¿sí? Al saber las fórmulas, usted va a poder hacerlo, no va a ser nada del otro mundo. Y han de ser un ejercicio de datos agrupados, otro ejercicio de datos no agrupados. Y preguntas, ¿sí? De la materia que hemos visto, ¿ya? Además, vamos a trabajar con algunos estudiantes, ¿sí? Además, no sé cuál fue, un estudiante que me indicó una escalerita de un proyecto, ¿quién era? Que fui justo cuando estábamos en clases, me fue a mostrar Creo que era un como puente. un puentecito, era, ya hecho de madera. Ajá. ¿Quién fue? Era mío y de Micaela. Nosotros, profe. ¿Qué nombres son? Nicole Abril, Micaela Pazmiño, Nicole Martina, Abril, Nicole Abril, ¿quién más? Micaela Pazmiño, Ya Micaela Pazmiño, Martina Albán, Martín Albán, no, Martina, profe.
Y a Martina Albán, perdón. ¿Quién más era, amiga? Y un chico era. No me acuerdo. ¿Qué estamos hablando? ¿Te Profe, acuerdas quién más iba en Sí, este ¿quién más grupo? era? nosotros los de la app le presentamos el puente. Ese puentecito mismo. Ese puente. ¿Quién era del Ah, puente? nosotras Eh, íbamos, De la. no, no solo íbamos nosotras. Josué Gómez, Dana Garzón, Jenny Mantilla y Dana Garte. A ver, espérate, le copio. A ver, suavito. A ver, Josué, dime. Josué. Gómez, Exacto, ya me acordé. Dana José Gómez. Dana Garzón, Garzón. Jenny Ya. Mantilla, Jenny Mantilla. Dana Garte. Ana Gárate. Creo que somos y ya. nosotros. Ya listo. ¿Por qué le digo? Porque fue el único estudiante que me presentó ya el trabajo, pero no es que eso va a suplir. Él tiene una nota adicional a los demás, pero no le va a influir en los promedios a los demás. ¿Sí? ¿Quién? ¿De qué hablas? Porque, sí, y porque él me enseñó ya hecho, que ya estaba hecho, el proyecto ese que era para la casa abierta, Ah, la ya. maqueta, ¿sí? Pero los demás me pasaron ahí un archivo donde estaban ya revisados los proyectos, ¿sí? Todos tienen nota, entre 9 y 10 tienen todos. Esa nota también va a actividades grupales, ¿sí? Esa nota lo voy a mantener 3 parciales. El parcial de ahorita, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Para que usted tenga. Y en lo que es la asistencia, también va en actividades grupales. Entonces, en esa nota usted va a tener un puntaje muy alto para que le ayude en los promedios que de pronto tenga abajo, ¿sí? Gracias, profe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y estos 4 chicos, ellos tienen una nota adicional por lo que le digo, ¿no? ¿Sí? Ya les he de decir de pronto en dónde quieren que le suba a los 4, ¿sí? De pronto puede ser unos 2 o 3 puntitos, alguna prueba que ustedes deseen, ¿sí? Ya, por lo que me fueron a buscar nada más, ¿no? Fue así. No porque los demás no hayan podido hacerlo, sino que justo habían ya estado haciendo ellos antes, ¿ya? Ahora Profe, sí, o sea que sí nos va a tocar hacer ese proyecto. no, nada, No, no tienes que hacer no, nada. lo que pasa es que ellos ya tenían avanzado, entonces ya pues tenían que ponerles una nota, por eso. Sí, entonces es una nota Ah, adicional, pero no, y, no te afecta en nada en tus notas. No y es se que, acuerda que cuando le presentamos los proyectos nos habían puesto calificación, o sea, el profe de física y ustedes nos habían calificado. ¿Esa nota claro, se fue al parcial o no queda es, porque no se hizo el proyecto? claro, esa nota, eso te digo, esa nota es, todos los 2 cursos de tercero tienen entre 9 y 10, ¿ya? Entre 9 y 10. Me pasaron un archivo donde estaban todos los que habían presentado antes los proyectos. Todos esos proyectos que tienen de matemática y de física, ustedes conmigo tienen entre 9 y 10, ¿sí? Sí, generalmente creo que todos tenían 10, ¿sí? Y esa nota la voy a mantener en actividades grupales durante los 3 parciales, o sea, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Ya, por el esfuerzo que hicieron para hacerlo, que yo considero que es así, que ya no pudimos haberles guiado de una mejor manera para hacer el proyecto, ya no lo pudo. Entonces, pero hicieron el esfuerzo y todo eso. Para mí, esa nota se va a mantener en los 3 parciales. No sé qué estaban hablando, sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Veamos, ahora sí, empecemos. Vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados. Los datos agrupados se caracterizan por replicarse una cantidad de datos estadísticos mayor a 20. Dicen que cuando es mayor a 20 ya se llaman datos poblacionales y cuando son menores a 20 son datos estadísticos o muestras. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar ahora de la media aritmética, la mediana y la moda, cuyos cálculos difieren a los datos no agrupados, son muy diferentes. En la mediana y en la moda, recuerde que la mediana es sobre el dato de la mitad y la moda era el dato que más se repetía o que la frecuencia tenía más alta. Era muy sencillo, ¿sí? Pero ahora en estos datos es mucho más, ¿ya?
¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos lo que se conoce como la media aritmética. ¿Ya? Para calcular la media aritmética o promedio de datos agrupados, ahora ya no es tan fácil, sino que hay que multiplicar por la frecuencia. Hay que multiplicar por la frecuencia, ¿sí? Hay que multiplicar por la frecuencia. Como ve, aquí estamos multiplicando por la frecuencia, por la frecuencia, por la frecuencia y dividiendo por el número de datos, ¿sí? Por eso es que me da esta fórmula de aquí, el xi por el fi sobre n. El sumatorio quiere decir la suma de todos. Es decir, y no olvidarse, esto era de ponerle antes. Los pasos para lograr una tabla de frecuencias con datos agrupados son los siguientes, acordarse, ¿no? Ya vimos el x máximo, el rango, habíamos visto cómo calcular los intervalos con la regla de Sturges, ¿sí? Que es la más común y normal. Si quieren ver más detalladamente cómo salió esta fórmula, está en ese folleto que les había dado el anterior profesor. Ahí está. Cómo sacar la amplitud, que era el rango sobre el valor de K, ¿sí? N, recuerden, es el número de datos. El límite inferior y el límite superior ya les había dicho cuál era dentro del rango, ¿sí? Les había explicado eso. Y calcular los valores de la frecuencia absoluta, relativa, y con esto sacaban los gráficos. El gráfico, acuérdense que en el eje X eran los intervalos de la clase, y en el eje Y eran las frecuencias, ¿no? Absolutas. Por lo tanto, aquí tengo un ejemplo de, ¿sí? Entonces vamos a ver la mediana. Entonces en la mediana, nosotros tenemos o conocemos la mediana, que es esta fórmula. Ahora ya no es como veíamos antes, solo el dato de la mitad. Ahora, ¿qué se llama este límite inferior? Este n es el número de datos. La frecuencia absoluta anterior, quiere decir esto. Como dice aquí, frecuencia absoluta acumulada en la que es anterior al valor de la mediana y la amplitud del intervalo. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Pongamos que usted ya sacó con efectividad lo que son intervalos, lo que es de xy, lo que es de fi. Y aquí yo voy a sacar un promedio, por decir. ¿Ya? Acuérdense que yo para sacar el promedio, siempre para sacar un promedio, yo aplicaba la fórmula, ¿no? Sí, aplicaba la fórmula. Ahora, para hablar lo que es la mediana, que estamos hablando ahorita de datos agrupados, tengo esta fórmula, mira. Límite inferior, el n, esto que está acá, esto que está acá, y esto que está acá. Vamos a ver cómo calculamos de cada uno de estos. Ahora, no va a cambiar el concepto de que la mediana es el dato de la mitad, ¿correcto? Yo digo, aquí está la mediana. Estamos de acuerdo. Pero ahora, si está aquí, ¿cuál es? 28, 29, 30, 31, 31.5, 27,99. Eso no lo sé, porque tengo ya un intervalo. Y entonces hay muchos números que hay en este intervalo. Entonces, para eso me dan esta fórmula para que yo pueda calcularlo. Ahora, entre el 27 y el 32, el 27 que estoy señalando ahorita es el límite inferior. Este es el límite inferior y el 32 es el límite superior. Ya. Entonces ya sé el primer dato. Veamos. ¿No es cierto? Entonces mire, como ve aquí en la fórmula, estoy señalando, el 27 es lo que le había dicho el límite inferior. Ahora, ¿cómo saco el n? Recuerde, el n se saca sumando la frecuencia absoluta, todos estos datos. Al sumar todos estos datos, me da ¿cuánto? 30. Listo. Por eso tengo aquí 30. Y como me dice la forma, divida para 2. Divido para 2. ¿Cuánto me da? 15. ¿Sí se ve? Ya. Si es que tiene alguna pregunta, me dice. Ubicamos los valores superiores e inferiores de n sobre 2. Ya, están aquí.
Listo. Así obtenemos, ¿qué quiere decir de 4 a 19? Que es el rango entre este y este. ¿Sí ve? Esto de aquí. Esto está mal, ¿verdad? ¿Verdad que esto es sacado de la página del ministerio? Entonces esto está mal. ¿Esto qué será? La acumulada. Entonces este es el F I mayúsculo, ¿se acuerdan? Entonces este 4 es acá, de ahí se sumaba este 4 más el 15 y me daba el 19. El 19 más el 11 y me daba ¿qué? El 30. Listo. Entonces ahora, para hacer siempre la mediana, hay que sacar el FI mayúscula y este XI. Este XI, ¿se acuerdan? Se llamaba la marca de la clase. ¿Cómo se sacaba? Sumando estos dos y dividiendo para 2. Y ahí me salía 24.5. Igual acá, 27 más 32 me salía 29.5. 22 y 37 me salía 34.5. Entonces, esta es la marca de clase, esta es la frecuencia absoluta y esto es así. ¿Qué dato siempre me da el problema? Cuando me da unos intervalos, me da los intervalos y me da el FI nada más. Yo debo sacar el XI y el FI mayúsculo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Profe, ¿qué era? A es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud era ¿cuántos números tienes entre 22 y 27? Que serían 5. ¿Cierto? Entre 22 y 27. Cuentas 22, 23, 24, 25, 26. ¿Sí? ¿Por qué no se coge el 27? Porque está abierto, si lo ves. Por eso solo son 5. O si quieres en la calculadora estas 27 de 22 te dan 5. 32 de 27, 5. Sin tomar en cuenta el extremo superior. ¿Sí? Así se saca. Ya. Listo. Entonces sacamos el n, que está aquí. Ahora, la frecuencia absoluta dice, según que me ponen aquí en la fórmula, me ponen 15, perdón, me ponen 4. ¿Por qué? Usted se da cuenta que en esta parte está la mediana. Entonces, como quiero coger la frecuencia absoluta anterior, ¿cuál es la anterior? El 4. Pero no es la acumulada, sino es este de aquí. ¿Ya? El 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el 4 que está aquí. Repito esta parte para que se esté otra vez. Cojo. Aquí está la mediana. En la frecuencia absoluta, ¿sí? Cojo de la frecuencia absoluta acumulada la anterior, que va a ser el 4. Siempre es la anterior, por eso está aquí este 4. Este 15 salió del n, estamos aquí en la forma, menos 4. Ahora, ¿qué dice? Y ahora ocupe la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? El 15. Entonces, en la fórmula, aquí se le pone así, F, I mayúscula, menos 1. ¿Por qué? Que eso me dice que es la anterior. Así va a encontrar en el internet o en algún video que usted pueda ver, lo va a encontrar así. ¿Ya? Listo. Por tanto, 15 menos 4, el 15. Y el 5 salió de la amplitud. Hacemos las operaciones adecuadas. Y me sale 30.67. Ahora, ¿cómo sé que esa mediana está bien? Porque debe estar en el rango entre 27 y 32. Y ahí calculamos la mediana. ¿Dudas? ¿No? Profe, una pregunta. Usted le dividió n dividido para 2 que le dio 15. ¿Ese 15 le buscó en la frecuencia acumulada o en la relativa? Este 15 que El dividí para 15. 2. O el 15 que Ajá, que está... tomó en cuenta para dirigirse con los otros datos. A ver, ¿este primer 15 o el 15 que yo estoy señalando aquí abajo?
El 15 de arriba. Ese 15 de arriba ya. Ese 15 de arriba sale del Ah. n sobre 2. Y el n es el valor de la suma de estos valores de la frecuencia. Si tú sumas todo esto, te sale 30. Como la fórmula dice 30 divides para 2, te da 15. Y ¿Sí? para tomar en cuenta el FI que se necesita, ¿le tomo en cuenta el número 15? Para el de al lado, para el FI anterior, ya. Ahí Ajá, tomas el 15 como referencia, pero es del acumulado. Si ves que este 19 está aquí, entonces siempre ya. tomas del anterior a él, que sería el 4. ¿Y por qué le tomó esa fila? Porque aquí está la mediana. En esta fila está la mediana. Y también es porque es la frecuencia más alta. ¿Ya? La más Pero, alta. sí, pero lo más exacto aquí es que como es la mediana, debe estar en el medio de los tres datos. Aquí está. Por eso tomamos ¿Y si esta tengo fila. intervalos pares? Si tienes intervalos pares, coges la frecuencia más alta. ¿Sí? ¿Ya? Si tengo intervalos pares, coges la frecuencia más alta. Por decir que aquí había un 37 y 37, o el 41, ¿no es cierto? Ya, listo. Puedo decir que aquí me daba 5 ya. Listo. La mediana iba a estar en estos dos valores, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos valores me salía? El de 15. ¿Por qué? Porque es la frecuencia más alta entre los dos. ¿Sí? Cuando son valores pares, entonces en donde esté la mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna duda más? Listo. Ahora vemos la siguiente, que es la moda. Nosotros habíamos visto que la moda era el dato que más se repite, pero aquí, como digo, ya estamos en intervalos. Vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Que esto es lo mismo del anterior y esta es la misma del anterior. ¿Ya? Entonces dice diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Ya? Y así mismo esta. Veamos cómo nos presenta aquí un ejemplo. Ya, mire. Para entender, pongamos que ya hicimos bien todo esto, sacamos los intervalos, sacamos el K, hicimos Sturger, todo bien, ya, todo está bien los intervalos. Aquí nos han dado un ejemplo de intervalos pares, veamos si está bien. El XY, que es la marca de clase, el FI, y este FI acumulado, supuestamente dice que está bien, veamos, ¿no es cierto? Según veo, ¿qué estará haciendo aquí? 7, 16, 28. Bueno, 9, 14, 19, 5. Ah, este dato está mal. Solo este. Es que con punto y coma le saqué de la... Porque sabía que a veces tienen errores. 5. Esto de aquí es 14. Esto es 17. Y esto es 19. Ya, listo. Ahí estamos bien, ¿no? Voy a ponerle al ladito para que se vea mejor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando los datos acumulados. ¿Sí? Ya, esto es 14. Esto es 17. Y esto es 19. Ya. Y esto está mal. Ya, listo. Entonces, cuando usted ya le dan los datos, saca el dato acumulado. Ya, listo. El límite inferior, ahora sí.
¿Cuál de todos estos sería mi moda? Entonces, como dice la parte esencial de la moda, es el dato o la frecuencia que más se repita o mayor, ¿sí? Como veo entre todos estos, ¿cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor? 5, 9, 3, 2, ¿cuál es la mayor? Es este. ¿Qué pasa si habían dos modas de 9? Entonces habían dos modas. Bimodal, tendría que hacer 2 veces para esos dos datos. ¿Sí? Pero generalmente en estos siempre hay una sola. Bueno, puede darse el caso ambiguo de hacer eso. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí va a estar la moda. El dato que más se repite. Y ahí le pongo la flechita. Dice, límite inferior. Veo entre estos dos datos, el límite inferior 135. Le he puesto 135, 135. Correcto. Ahora, ¿cómo saqué este FI? Cojo la frecuencia, ¿sí? Cojo la frecuencia, ¿ya? Y voy restando. Este 9 menos este 5. Es la primera. Es este de aquí. Este 9 menos este 3. Y saco este de acá. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Porque no me puede dar datos negativos. Por eso es que se coge la frecuencia más alta. Si yo cojo el 3 y le resto de 9, me sale menos 6, entonces está mal. Entonces ahí, si acuerdas, se posiciona aquí y va restando los datos. Y va restando los datos. ¿De acuerdo? Por eso, para este cálculo yo no necesito f de i. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito solo es fi. Ni esta marca de clase que me han puesto aquí. ¿Ya? Pero bueno. 9 menos 5, 4. 9 menos 3, 6. Y le pongo. Mire, aquí sería 4, ¿no es cierto? Aquí límite inferior, 135. Ya. Y aquí dice que sume los dos. Sumamos los dos y me da ¿cuánto? 10. ¿No es cierto? Por eso tiene 4 y 10. Y el 15, ¿de dónde sale el 15? Entre los intervalos, entre 120 y 135, 15 datos. 15. Hago la operación que está aquí, que sale 6, y por tanto 141. Y veo, si es que se desborda de aquí, quiere decir que hice mal el cálculo. Si está entre estos dos datos, hay veces que cuando usted en dos datos hace moda y mediana a la vez, saben salir igualitos, sino que uno sale 141.2 y otro 141.1. No importa, a veces están ahí mismo los datos. Ahí es cuando los datos han sido más reales. Cuando están muy separados, cuando los datos no son, si no son ficticios, o sea, pueden ser que lo hayan visto en alguna página o no son verdaderos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dudas de esta forma de hacerlo? ¿Ya? Y tenemos con las mismas fórmulas que antes calculábamos, ¿sí? La varianza y la desviación son las mismas. Como ve, este U significa el X media que vimos antes. ¿Ya? Y es la misma, mira. Sino que lo único que tiene que hacer es multiplicar por el FI. Y lo mismo acá. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Estos son la media de los datos poblacionales. Y estos son la media de los datos muestrales. ¿Cuál es la diferencia? En que ellos son más de 20 datos, estos son menos de 20 datos. ¿Sí? Pero generalmente utilizamos ¿qué? Los de la muestra. Estos ocupamos nosotros. Estos ya es para aplicación de datos específicos, porque se saca otros datos con otras fórmulas, con otros conceptos, con otras cosas. ¿De acuerdo?
Pero recuerde, ¿verdad? Esto ya vimos la anterior vez, ¿sí? Y vimos que se sacaba la varianza y con la varianza se hacía solo la raíz para sacar la desviación. Y recuerde, hay muchas fórmulas para resolver esta varianza, pero la más fácil es esta. ¿Ya? Veamos. He puesto aquí, quiero hacer lo mismo que hicimos antes. Mediana, moda. ¿Sí? Quiero hacer con este ejercicio. Ya. Vamos a ir completando. Esta es la marca de clase, este es el FI y aquí el FI mayúsculo porque es el que me sirve. Ya. Voy a completarle esto, aquí es 5, aquí es 12, aquí es 27, aquí es 30, aquí es 40, bueno, 51 y aquí es Profe, ¿por qué hay 60. dos intervalos que dicen 140, 150? 140, 100, ve, aquí se ha repetido. Debe ser 150, 160, ¿cierto? 160, 170 y 180. ¿Ya? Si ven, esos son los libros del ministerio. Un montón de frases. Pero bueno, ahí le vamos. Profe, ¿no sería en el penúltimo? 150, 160, ajá. Sí, es cierto, ¿verdad? Ahí ya fue. 160 y 170. Ahí estamos bien, ¿no? Bueno, ya. Ahí estamos bien, ¿no? Ya. Chévere. Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el n? Sumamos todos estos y me da el n 65, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que yo necesito. Ahora, voy a sacar el promedio. Voy a sacar el promedio. Ya con el promedio, yo para el promedio voy a poner acá. Yo necesito el sumatorio de xy por fi. Entonces, como necesito el promedio de xy por fi, necesito esta marca de clase. Entonces aquí hay un truco para no estar haciendo siempre. Solo vea de 115 a 125, ¿cuántos hizo? 10. ¿Cómo sacamos eso? 110 más 120, 230. Divido para 2. 130 dividido para 2, 115. 120 más 130 dividido para 2, 125. Entre 115 y 125, ¿cuántos números hay? 10. Entonces este va a ser 135. Este 145, como ven. Ya no necesito estar haciendo. 145, 155 y acá 165. Siempre el último dato tiene que salir en la mitad desde aquí. Y comprueba que ha hecho todo bien. Y el primero igual. Ya. Como quiero el XY por el FI, hagamos. ¿Por qué? Porque quiero promedio. Ahí sobre N aquí, ¿no? Ya, listo. A ver, vamos haciendo. 115 por 5 me da 575. Chévere. Listo. Ya. 575. 125 por 12. 1500. Sigamos, ¿cierto? Este ejercicio lo estamos repasando lo anterior. Ya. Sí, ese es el promedio, van ahí. ¿Sí? Ese vamos a sacar el promedio. Y ahora, 135 por 15.
A ver, 125 por 7. Ah, no, aquí estoy mal, estoy mal. Profe, una pregunta. Ah, Sí, sí, eso era. sí, aquí estoy mal, perdón. Era 875, hice por 12. Ya, ahí estoy bien. Ya, sigo. 135 por 15. 2025. ¿Ya? 145 por 3. 435. 155 por 21. 32.000. 32.55. Ya. Y 165 por 14. 23.10. Ya, sumo todo esto. 575 más 875 más 2025 más 435 más 3255 más 2310 y me da la sumatoria de 9.475. ¿Ya? Entonces ahí le divido por el promedio. ¿Para cuánto divido? Para 65, que es el valor. Y he sacado el promedio. Para 65 y me ha dado un promedio de 145 punto o coma 76. ¿Ya? He sacado el promedio. ¿Qué quiero sacar ahora? La moda. O la mediana primero. A ver, la mediana. Dice que la mediana, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? 2, 4, 6. ¿Ya? Ahora, tengo dos medianas. ¿Cuál escojo de las dos? Repito, la mediana es el Primera. dato. Siempre para esto, ¿qué debo hacer? Cojo la frecuencia más alta. ¿Sí? Siempre, acuérdense. Siempre cojo la frecuencia. Cojo la frecuencia. ¿Sí? Cojo la frecuencia más alta. Mire, yo tengo dos medianas, una aquí y otra acá, porque son datos pares. Pero yo veo las frecuencias. La una tiene 15 y la otra tiene 3. ¿Cuál escojo? Siempre la más alta. Entonces aquí va a estar la mediana. ¿De acuerdo? En otros libros o en el internet usted va a encontrar que ellos hacen una aproximación también. En datos agrupados utilizan una fórmula. Pero llega a lo mismo. Llegan a ver que está aquí. Entonces siempre yo les indico que coja la frecuencia más alta. Entonces la frecuencia más alta entre los dos valores es el 1. 130, el límite inferior. Ya. Más. ¿Qué nos decía? El n. El n sería 65 para 2, ¿no es cierto? Ya, entonces pongo aquí. 65 para 2. ¿Qué más me decía? Reste de la frecuencia anterior, pero acumulada. Estoy aquí. Resto de la acumulada, que es 12. Ya. Sobre la frecuencia, ¿cuál es? 15. Y multiplique por el rango, que es 10. Ya. Hacemos estos valores y me sale 65 para 2, 32.5. Menos 12 dividido para 15 por 10 y más el 130. Y me ha salido 143.6. Listo. ¿Estoy en la verdad o estoy en mentira? ¿Qué pasó?
Salió mayor de donde yo estaba, mire. Salió por acá. Profe, creo que ya le queda como 30 segundos de la clase. No tengo ilimitado. Ah, seguro, profe. Ah, ¿Y hasta qué hora va a ser la clase? ya ahorita ya acababa. Solo iba a explicar esto. Ya, profe, gracias, ¿no? Y es que nos mandamos unos 20 minutos de lo que está explicando al principio. Sí, ya. Solo esto nomás voy a explicar. Hasta ahí va a quedar la clase. 143.6. Ahora, si yo hago todo esto, me salió fuera del rango que yo cogí. Pero sí se da cuenta que hay dos modas, digamos dos medianas. O puede caer aquí o puede caer acá. Entonces, este dato me caía acá. Y por eso ahí estaba la mediana. Y nada más. ¿Sí? De aquí en 15 días hacemos otro ejercicio de estos para que le quede más claro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces no se olvide la próxima. Profe, ¿Mande? para sacar la mediana entre los intervalos, si son pares, se suma y se ve la frecuencia más alta, No solo se coge la frecuencia más alta, el pero 15, si son pares, y son pares. Si y son si son impares, impares, solo se coge la mitad. claro, solo la mitad. Ya, gracias, profe. Ya, listo. Entonces, próxima clase, vemos otro ejercicio. Vemos, en 15 días vemos otro ejercicio. Próxima clase, fijación de conocimientos. Repasará un poco, verá las fórmulas para que en ese rato esté viendo qué fórmula era. ¿Sí? Dos ejercicios y 5 preguntas. ¿Ya? Entonces, espero que estén bien, que se encuentren en la próxima clase. ¿No? La fijación. Hasta aquí. Listo. Hasta luego, profe. Muy bien. Profe. Tengo un buen día.